Bueno, gracias Sonia, estamos con la doctora Sonia Montesino, que amablemente ha aceptado darnos una charla hoy día en el coloquio de matemáticas. Y el título es Características de la niebla. Sonia, tu público. Ok, muchas gracias. El decir características de la niebla es quizás mucho decir para lo que yo voy a contar ahora, pero es como una etapa 1 de lo que son las características de la niebla. Bueno, como introducción, como motivación a este trabajo, bueno, siempre trato de hacer siempre cositas aplicadas. Por la sequía, por todo lo que no sé, lo que conocemos, es importante buscar fuentes alternativas de agua. Realmente la neblina es una fuente importante de agua. Y para poder estudiar y ver cuánto uno puede de agua puede cosechar uno de la neblina, tiene que entenderla, tiene que saber en qué sitios uno podría tener más posibilidades de encontrar, de obtener neblina, bueno, y entender de qué depende, por ejemplo, la colección de neblina con las condiciones meteorológicas, condiciones geográficas, etcétera. Y bueno, y también es importante cuando uno empieza ahora a cosechar agua, que el agua está ahí, la cantidad de agua que uno puede sacar depende no solamente de lo que uno tenga en neblina, sino también de la tecnología. Entonces, si uno entiende, por ejemplo, cuáles son las características de la neblina desde el punto de vista de tamaño de gota y montones de cosas, también uno puede un input para poder desarrollar mejores tecnologías que le permiten a uno también poder aprovechar mejor esta recursos. Esa es como la idea. Eso es lo que debía haber dicho antes. Okay. Ahora, niebla o neblina, probablemente no sé la diferencia. Neblina es cuando la visibilidad es menor que 1 kilómetro. Ahí en esa fotito podríamos decir que hay más bien niebla, digamos, un poco de densidad para la vaca. ¿Okay? Esa es la definición de entre ambas cosas. Y ahora, hay tipos de neblina, uno puede hablar de hasta 8 tipos de neblina, que tienen que ver con el origen o cómo se forman. La primera, uno dice ya se formaron en alguna parte y son transportadas por el viento. Por ejemplo, los estratos acá se forman en la costa, con el viento son transportados hacia el interior durante el día normalmente, y cuando tocan cerros suficientemente altos, tocan el suelo y con eso es neblina. Neblina no es otra cosa que gotitas de agua que están en contacto, en suspensión, nubes que están en contacto con la superficie. Entonces, eso es como la definición. Orográfica, que es lo que uno dice que ocurre, no solamente en los sitios de estudio que lo voy a mostrar, sino también en Francorque. Uno tiene aire húmedo significa vapor de agua, el vapor de agua transparente, y al subir se enfría, se producen las condiciones de saturación, humedad relativa cerca de un 100%, y si tengo aerosoles, se forma también neblina, que son los procesos más importantes. Más bien es esto, realmente uno cuando va y está en terreno se da cuenta que hay mucho de niebla, que tú tienes estratos que van avanzando hacia el interior, y eso es el origen de la neblina, pero también hay de esto. Bueno, y hay otras que también uno puede observar, que son radiación, que uno tiene en la noche, se enfría la Tierra por radiación de cuerpo negro, y también con eso se producen las condiciones de saturación, que supongo que entienden qué es lo que significa, no sé si no lo hablamos después. Y hay un gran etcétera, gracias, para eso tenía esto, hay un gran etcétera, o sea, hay muchas otras formas de formación de neblina. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer en lo que yo lo voy a mostrar en esta investigación? Es analizar las características de la neblina. Bueno, para eso tenemos un sitio de estudio que es el Zarco, que tiene, la verdad es que es un poco más alto, como 670 metros más o menos, estuve mirando ahora, sobre el nivel del mar. Es más o menos en el mismo cordón del Tofo, un poquito más al sur, y está a 7 kilómetros de la costa, que la costa está hacia esa dirección. Entonces el sitio tiene como un portezuelo, tengo cerros aquí y cerros al otro lado. Cuando uno está ahí se da cuenta que normalmente tiene mucho más niebla en los dos cerros, al sur o al norte, que lo que yo tengo en el mismo sitio. ¿Okay? Bueno. Entonces en este estudio hay una etapa 1 que de alguna manera que yo quiero analizar las características de la niebla, pero basada en que lo que es SFC, es un Standard Fog Collector, que es un neblinómetro de 1 metro cuadrado que atrapa niebla y yo voy a medir, y datos meteorológicos. O sea, no es analizar la neblina, que significaría medir que lo que yo tengo que también lo vamos a hacer, que medir la concentración, tamaño de gotitas, etcétera, que también es parte de este proyecto. Pero lo que yo les voy a mostrar más bien tiene que ver con los resultados de esta etapa, que es la etapa de relacionar agua captada con las condiciones meteorológicas. Y la metodología es usando instrumentos de medición y también observaciones in situ, porque ocurre, por ejemplo, que a veces yo tengo captación de agua,
y no tengo neblina porque hay un cierto retraso, o a veces ocurre que yo llega la neblina y no se produce todavía la captación de agua. En fin, el proceso es bastante complejo. Bueno, la estación experimental consta de una estación meteorológica, esta estación meteorológica que es de 10 metros de altura, que tiene sensores de viento, temperatura y humedad relativa a 2,5 y 10 metros de altura, tiene un pluviómetro, de todo el perfil vertical bien importante también, que le voy a contar un poquito más adelante por qué. Esta acá es mi neblinómetro, o el SFC, y el agua se capta acá, o sea, el agua captada se captura en esta canaleta, y aquí pasa por un pluviómetro, y aquí también se van registrando los datos cada 10 minutos. Eso es lo que tenemos como diseño experimental. Y esto estamos recién empezando, todavía no le hemos hecho resultado, que es un monitor de niebla, un aparato súper caro la verdad, que mide las gotitas, o de hecho mide partículas, si no tiene que, o sea, no sabe si es agua o otra cosa. Mide partículas, esto es con láser. Lo que hace el scattering mide partículas grandes, es el principio que tiene de funcionamiento. Bueno, y eso estamos empezando, tenemos algunos datos, hemos tenido problemas, pero esto ya en la etapa 2, y la idea es tratar de usar esto también para mejorar y complementar lo que estamos haciendo ahora. Ahora, el problema que tiene usar esta cosa, además de que es caro, es que necesita energía, entonces hay que hacer un tremendo... O sea, uno hace bastante para ver cómo lo proveíamos de energía. Las estaciones meteorológicas tienen un panel solar, pero es chiquitito, y es suficiente, y tiene una batería chiquitita, y no necesito más. Pero acá, para hacer funcionar este aparato, acá tenemos 8 baterías grandes de 480, no sé cuántos miliamperios. Y se cargaban con paneles fotovoltaicos. Se llevaron los paneles fotovoltaicos por arriba, hubo problemas, en este momento se cargan donde hay sol y se llevan cargadas. Y estamos empezando con esto. Realmente no es fácil armar todas estas cosas. Además todavía tenemos que lograr poner esta cosa en posición vertical. Tenemos muchos problemas todavía que tenemos que solucionar. Ya tenemos algunos datos, pero todavía no se pueden mostrar porque tienen que ser verificados. ¿Y qué tan seguro es el lugar para que no se roben todos los instrumentos? Además de eso, aquí te voy a contar que de seguro, al ladito hay una atrapanieblas acá, aquí se lo han robado, se nota que alguien se paró acá arriba en esta canaleta y cortaron toda la atrapaniebla acá. Este atrapaniebla está hecho, bueno, diseñado por colegas de la Universidad Católica, hay todo un problema, bueno, los que saben de lo que se hizo en el SAC, de esta cosa, tiene el gran problema que se rompen las mallas, por el viento se cae la estructura. Entonces, bueno, acá tiene la estructura, se han diseñado otros sistemas con un pivote abajo para que se pueda mover un poco con el viento. Y además que los tensores acá hay un aparato para medir la tensión, y la idea es tratar de relacionar esos tensores más adelante con los datos de viento, por ejemplo. O sea, hay hartas cosas por hacer acá. Y el agua que se capta, el agua que se capta con esto se guarda en un tambor acá de 5.000 litros, y con eso se riega una parcela experimental que está ahí. Ese es todo el experimento. Yo no les voy a hablar de esto, sino que yo les voy a hablar de las otras cosas. De lo que decía yo, que es mi sistema experimental, donde yo estoy midiendo cosas cuantitativamente cada 10 minutos. Bueno, en primer lugar les quiero contar un poquitito cuáles son las características meteorológicas que tenemos ahí en el lugar, y después vamos a tratar de relacionar eso con el agua captada. Es como la idea. El viento es bastante variable. Aquí yo puse un día particular, aquí tenemos el viento, donde tenemos viento día y noche, en el día un poquito más, en este caso particular, más viento suave, y con dirección del viento, bueno, aquí están los datos a 2 alturas, pero uno se da cuenta aquí que es bastante variable. Una cierta tendencia acá, esto es viento acá desde el orden de los 230 grados, y para entender estos puntitos se leen de esta escala que está acá, que es la dirección del viento, y se lee así: un viento de 0 grados o 360 grados, un viento que viene del norte, un viento norte, 90 grados un viento del este, 180 un viento sur, y el viento del oeste sería de 270 grados. Aquí también es interesante ver que a 10 metros y 2,5 metros de altura hay diferencia. Y uno cree que, o sea, en general lo que uno sabe es que los primeros 50 metros la dirección del viento debería ser la misma. Y esto se observa no solamente un día particular, sino que realmente cuando uno calcula promedio se sigue observando. Y esto que está acá es un gráfico del mismo día de la temperatura y la humedad relativa.
esto está en tiempo local, o sea, aquí uno puede ver aquí, por ejemplo, humedad relativa 100% todo el día, y aquí uno diría, bueno, debe haber habido nieve, y no es tan así, no hay una correlación que yo tengo humedad relativa de 100% y yo tengo captación de agua. Aquí hubo algo de captación, y cuando yo tengo humedad relativa alta, la temperatura durante el día prácticamente no cambia. ¿Ya? Y ahora, entender esto y tratar de relacionar no es una cosa tan simple, hay varias cosas variadas, y aquí, bueno, es otro día. De nuevo acá al lado derecho está la rapidez del viento y la dirección del viento. Aquí de nuevo se ve los negritos a 2,5 metros de altura y los plomos a 10 metros de altura. También está corrido y hacia el mismo lado, en la misma dirección está corrido el viento a 10 metros, la dirección del viento con respecto a 2,5 metros de altura. Debido a la topografía probablemente, porque el sitio, como les decía, es un portezuelo que tiene más o menos como 250 metros de ancho y con 2 cerros a los dos lados. Eso tratar de entender. Y aquí ya lo dejé, pero realmente mirar la curva, que es distinto. Aquí, por ejemplo, uno ve que durante el día, miremos la curvita negra, la curva azul, que corresponde a la temperatura a 2,5 metros de altura, subió, aquí uno diría hubo sol, la temperatura y la humedad relativa fue un poco más baja durante el día, que es más o menos lo que uno tiene como un día más o menos temprano. Aquí durante el día la temperatura es más baja, 10 metros, y eso también... uno sabe que es así, durante el día si se calienta mucho el suelo, uno debería disminuir la temperatura con la altura, y la humedad relativa tiene el comportamiento inverso. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se observa, como digo, es bien variado, pero en promedio, aquí hay 2,5 metros de altura, en promedio un periodo como de 7 meses se calculó aquí para tener más o menos una idea. Esto va cambiando por estación del año también, y tengo por ahí los resultados, pero... la rapidez del viento en la noche es más baja, durante el día aumenta, que es como un viento de valle más o menos también aquí, que es lo que ocurre en el Valle del Elqui también, digamos. Y durante el día el viento viene del mar, y durante la noche aquí del viento norte, bueno, viento norte, noreste, noroeste. Noroeste, noreste. ¿Ya? Eso es en promedio, pero como digo, hay mucha variación entre uno y otro. ¿Y por qué hay un salto tan grande? ¿No debería ser relativamente continuo la curva No del es, viento? no, lo que pasa es que uno tiene durante el día, claro, tiene que ver con circulación. Durante el día se calienta, uno tiene que, la tierra está más caliente, y cuando sale el sol y está despejado, digamos, la tierra está más caliente del mar, aire frío, mayor presión, y tiene una gradiente de presión del mar hacia el interior. Sí, pero Fíjate, una fracción de... Sí, de Pasa, 8 claro, un poquito más. sí, Se ve un sol, más. claro, sí, exactamente, eso es. Cuando sale el sol. Claro. Cuando sale el sol. ¿Ya? No quise ponerla por estación del año porque bueno, no daba mucha información para lo que nosotros queríamos. Y aquí hay temperatura y humedad relativa. También uno ve la temperatura, tiene el ciclo más o menos, que uno operaría, ¿no es cierto? Pero la temperatura y la humedad relativa es más o menos constante en promedio. Uno tiene a veces que aumenta la temperatura y la humedad relativa no siempre disminuye, y eso tiene que ver, indica que hay cambios en humedad específica del aire, por otras cosas, en fin, o sea, acá hay algo que entender, estas cosas bonitas que todavía por estudiar. Bueno, pero nosotros la idea es como menos concentrarnos en lo que son el agua captada por este neblinómetro. Lo que estoy mirando acá son bueno, nosotros tenemos datos cada 10 minutos, aquí hice promedios horarios para que se vean. O sea, perdón, agua acumulada por hora, que no es lo mismo que promedio, porque el agua se va acumulando en una hora, y aquí uno ve que, bueno, aquí está, el periodo es julio 2014 hasta marzo del 2015, o sea, como serie de tiempo, primero es esto y después esto, que lo puse en un solo gráfico para poder ver más o menos un ciclo anual. La verdad es que esto es bastante variable, uno no ve una tendencia tan clara. Bueno, eso es lo que tenemos acá como dato. Este valor grande coincide de poco más de 4 litros por hora, coincide con un evento de precipitación. Y la mayor agua colectada sin lluvia es 2,5 litros por hora. Y aquí también es interesante decir que acá teníamos re poquitita agua, y después había otros días que teníamos en una hora la misma cantidad de precipitación, y en la neblina no se nota absolutamente ningún cambio en el agua captada, en el agua colectada. O sea, no podemos decir si hay lluvia, el neblinómetro me capta más, porque hay muchos otros parámetros que influyen que se capte agua con el neblinómetro. No es así nomás la cosa. Y las precipitaciones también es interesante nombrar, porque aquí uno ve que estas son precipitaciones, pero estas rayitas corresponden a una cuenta, porque las precipitaciones se miden con estas cucharitas que suben y bajan.
Entonces, cuando uno va a mirar, se da cuenta que de repente está media la cucharita y dura horas, o a veces un día completo y de repente baja. O sea, esto y puede ser incluso rocío esto. Pero cuando en cualquier estación meteorológica esto se cuenta como lluvia. Pero acá es más bien rocío. O sea, cuando uno está ahí se da cuenta y yo comparo, cuando yo tengo 0.1 milímetros en una hora, es solamente que es rocío. Y normalmente ocurre con rapidez del viento bastante baja. Aquí hay un poquitito más, en fin, hay varios tipos de varias características que es interesante todavía de analizar. Aquí un poquitito el agua colectada para mostrar cómo varía aquí en 3 estaciones del año, que hasta marzo tenemos como 3 estaciones del año más o menos en este sitio colectada, promedio. En invierno aquí tenemos esta línea negra, aquí uno ve que no se ve un ciclo diario para nada, es como constante, aquí en la noche un poquito más. En otras estaciones meteorológicas, en este periodo de tiempo, no hay captación de aguacero, en el Sasco sí hay captación de aguacero. O sea, también varía bastante de un lugar a otro. La primavera es la línea roja, ¿verdad? Que tiene más o menos la misma forma que en verano, pero solamente está desplazada de máximo. ¿Ya? Y lo que muestro acá al lado derecho es los promedios diarios mensuales, o sea, esto también empezó acá, uno ve que esto es la curvita, la negra, aquí uno tiene que en los meses de invierno, que también ocurre en otros sitios, es pequeña y lo máximo se alcanza en los meses de primavera, dice en otros lugares. Después acá también en diciembre disminuía, pero acá en enero volvió a aumentar. Y volvió a disminuir un poquito, o sea, probablemente. Es que no hay mediciones sistemáticas en otras de las investigaciones que uno ve. Normalmente el agua captada por un neblinómetro, uno pone un tambor, va, y cada una semana uno va y mira cuánto hay, pero no hay una cosa así tan sistemática para poder tratar de ver y comparar qué es lo que pasa con otros lugares. Bueno, la cosa que aquí vemos que probablemente, como digo, hay variaciones interanuales bastante importantes. ¿Ya? Y la línea azul aquí son las precipitaciones que está puesto por... La verdad, como les decía, estas precipitaciones que uno ve aquí es más bien rocío más que precipitación. Pero como digo, las estaciones meteorológicas no hacen distinción entre una cosa y otra. Cuando uno ve los registros, no hace distinción. Así que es más bien informativo lo de los puntitos azules. Ok. Ahora, lo que nosotros queremos tratar de hacer es tratar de aprender o estudiar o analizar las características de la niebla pasando los equipos que tenemos, que son el agua captada por los colectores, por el neblinómetro, el SFC y las estaciones meteorológicas. Entonces, ¿cómo relacionamos las dos cosas? Bueno, en primer lugar, vamos primero, seguimos analizando, después me voy a olvidar de transparencia. A ver, aquí también es interesante mirar otras cosas. Por ejemplo, acá tenemos el agua captada y la dirección del viento. Y esto es un resultado bastante esperado, porque la verdad es que el agua captada no depende solamente si hay niebla o no hay viento, no hay niebla, depende del viento. El flujo del viento que interesa, así que eso que está acá no es sorprendente. Acá, que también puede darnos algo de información, esto es el agua captada y la dirección del viento. Esto es un viento del oeste y esto es un viento del este. También muchos dicen, hay colección de niebla cuando el viento viene del mar. No, también hay colección del viento cuando viene de vuelta. Estas líneas que se ven acá es la orientación actual del neblinómetro. Aquí pareciera que había que correrlo un poquitito para el lado. Y normalmente los criterios que se usan para orientar estos aparatos tienen que ver con la dirección del viento, pero no solamente no dice por acá parece que el viento viene en esta dirección y se orienta, pero la verdad es que no es solamente porque podría ser que uno tenga una dirección privilegiada del viento y no necesariamente sea en esos momentos cuando viene el viento en esa dirección cuando hay niebla, podría ser que no. Y estas curvas que se ven acá también son interesantes, que es el agua captada y el perfil vertical de temperatura. Uno sabe que cuando tengo una nube, el perfil de temperatura es más o menos constante. Y aquí tenemos un DTA de Z menor que 0, aquí lo máximo, digamos, como ya, esto es menos 0.1. Es negativo, pero menos 0.1. Bastante pequeño. Y también hay una cierta desviación grande con respecto a eso. Entonces, ¿por qué queremos ver eso? Porque la idea es que nosotros queremos tratar de interpolar lo que tenemos para ver, por ejemplo, cuánta agua se va a captar por una trapaniebla que es más alta. El neblinómetro está a 2,5 metros de altura a la mitad. La trapaniebla llega hasta los 10 metros. ¿Ya? Y también esto también es el agua acumulada versus el gradiente vertical de humedad relativa.
En el fondo, la nube llega hasta arriba o no llega hasta arriba, podría ser un indicador, el mejor que tenemos en este momento, si la nube, o sea, podría ser que el contenido de agua líquida varíe con la altura, pero por lo menos tenemos humedad relativa más o menos constante con la altura, por lo menos en la mayoría de los años. Es un indicador que en este momento es un dato nomás, que más adelante lo podemos tomar en consideración para lo que venga. Y aquí estaba lo que les quería decir. ¿Cómo yo puedo conectar y sacar alguna información del agua colectada y la meteorología? ¿Cómo cuantifico las cosas? Bueno, lo que uno sabe es que el agua colectada depende de... Esto que está acá es liquid water content, el contenido de agua líquida en la niebla. Esta es la velocidad del viento proyectada sobre la normal. ¿Ya? Da lo mismo si le da de adelante o de atrás, es lo mismo porque uno espera que es lo mismo. Después, la eficiencia de la malla, porque eso va a depender de la tecnología. Y estos parámetros que lo conoce uno, que es el área de colecta, que en este caso es 1 metro cuadrado, en un cierto intervalo que nosotros tomamos 1 hora de colección. ¿Por qué tomamos 1 hora de colección? Porque uno sabe que hay que la colección de agua y la incidencia de neblina no son simultáneas. Y esa es otra cosa que no es fácil de tomar en consideración, o sea, no es fácil de cuantificar como para decir cuánto rato después llega la niebla, cuánto rato después hay neblina, depende, no es así que siempre se va a depender de la intensidad de la neblina, por ponerlo de una cierta manera, va a depender probablemente del viento, porque el flujo de viento es lo que yo tengo que va incidiendo sobre la malla, en fin. ¿Okay? Entonces lo que nosotros hicimos fue sacar promedios o considerar, en el caso de la meteorología, valores promedios en 1 hora, en el caso del agua colectada, agua acumulada en un intervalo de 1 hora, que es una manera, de alguna manera, de reducir los errores asociados a eso. Ahora, esto que está acá, el flujo de agua, aquí es lo que quería mostrar aquí, que es interesante mirar cómo se ven las cosas también en terreno. Esto es el atrapanieblas. Aquí está el flujo de agua, ¿no es cierto? Aquí uno ve que va pasando, aquí tengo el viento horizontal, y aquí tengo la captación de agua, o sea, realmente se capta bastante agua. ¿Es una cámara rápida o está cayendo así? No es cámara rápida. Esto Sí. Esto es... Ahora, esto que está acá es monofilamento. Mi neblinómetro tiene malla Rachel. Este es mucho más eficiente, se nota inmediatamente. Y de hecho aquí, como es monofilamento, este alambrito que tiene o lo que sea, hace que el agua pueda resbalar y cae más rápidamente. ¿Ya? En el fondo, eso es lo que uno habla de flujo de agua de niebla. Está hablando de niebla que está incidiendo sobre el panel. Esos son los fenómenos que nosotros estamos tratando de considerar. Oye, ¿la eficiencia tiene que ver con eso? Por ejemplo, ¿cuán capaz es la malla de captar el agua, de que escurra, de que llegue? Sí, eso es lo que uno dice. Si uno mira acá, en el fondo, la eficiencia, si uno lo despeja de otra manera, debería ser agua captada dividido por el flujo incidente. Ah, ok. Eso es lo que debería. Pero para cada material eso tú lo haces experimentalmente. Exactamente. Pero también es una cosa que nosotros calculamos cosas, ahora usamos un dato de eficiencia y yo voy a criticar mi trabajo también, porque ahí, vamos avanzando. Ahora, la eficiencia no solamente depende del tipo de malla, depende de la distribución de tamaño. Aquí, estos son mediciones nuestras. Cuando uno mira una nube, uno tiene una cierta distribución de tamaño. El aparato que les mostré, que es este Fog Monitor, tiene 30 canales donde mide partículas de diámetro hasta 50 micrómetros. ¿Ya? Uno sabe que cuando es menor que 10, normalmente no es agua. Porque como digo, el aparato no sabe si es agua o no. Cuando uno calcula ahora a partir de eso, esto por ejemplo es la distribución del contenido de agua líquida por canal. Ahora es bien importante porque el contenido de agua líquida en la niebla en el fondo del área bajo la curva. Ahora es interesante decir que cuando uno tiene el contenido de agua líquida depende del diámetro al cubo. Por lo tanto, cuando uno suma realmente esto es poco lo que contribuye, o sea, las partículas que probablemente no son partículas, que son aerosoles, no contribuyen tanto. Ahora uno no sabe, por eso es que es importante ir a mirar. Ahora lo que queremos hacer, yo tengo anotado todo cuando había niebla y tratar de mirar cuál es el tamaño de las partículas cuando yo veo que está boteando esta cosa. ¿Ya?
¿Okay? Pero esta cosa que se llama mean volumen diameter es como la razón entre el volumen y la superficie, más o menos eso. ¿Ah? Y ahora, según unos experimentos que hicieron Schemenauer, esto lo hicieron en el TOEFL, con el mismo medida que tengo yo, pero con una atrapaniebla. ¿Ya? Con la atrapaniebla, si vieron la foto, se guatean también, que hay otro valor asociado. Entonces lo que mostró Schemenauer en el año 1989, midió que para distintos tamaños de este parámetro que tenemos acá, para 15 micrones, realmente cambia mucho, o sea, la pendiente cambia mucho con la velocidad del viento, que lo puse aquí, depende de la velocidad del viento, perdón, no lo puse acá, depende de la rapidez del viento. Este experimento se hizo en eventos donde el viento era perpendicular, que en el TOEFL fuera siempre del oeste, o era unidimensional, no hay ningún problema, digamos, pero era con experimentos donde yo tengo el viento que incide normalmente, por lo tanto uno podría pensar que a lo mejor la eficiencia de la malla podría ser que dependa del ángulo de incidencia. No se han hecho experimentos al respecto. ¿Ok? Y este que está acá, que es para 11 micrones, realmente no cambia nada, o sea, entre 1 y 10 varía de entre 0.00, entre 64 y 73%. ¿Ya? Ahora, estos experimentos se hicieron, dice, los experimentos que yo, realmente esto tenían como 8 puntos, hicieron una línea recta, así, una cosa bien burda, digamos, una correlación entre 2 puntos, y los eventos que ellos consideraron, la rapidez del viento variaba como entre 3 y 6 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál usa uno? No tengo la menor idea, pero la tentación al tiro es usar esta que está acá, que uno puede extrapolarla más fácilmente que la otra, porque realmente esto es algo que tiene que ser estudiado todavía. ¿Ya? Bueno, y en el paper esto aparece una distribución de tamaño, yo calculé ahí este parámetro que está acá y me da 12 micrones, está en el TOEFL ya, ok. Ahora, esto depende mucho del evento de niebla. O sea, cuando yo tengo distintos eventos de niebla, esto me va a cambiar mucho, evidentemente, porque es niebla, cuando yo tengo niebla más espesa, esto se va corriendo, esto va variando mucho. Pero ese parámetro no lo conocemos, no lo tenemos para este experimento, no sabemos cuál es el volumen de diámetro, por lo tanto, lo que decidimos fue simplemente considerar, usar para lo que yo voy a hacer, esta curva. No tenemos mucho para elegir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que queremos hacer es evaluar el contenido de agua líquido en la niebla, que es este arroz, a partir de los datos meteorológicos. Esto lo conocemos, que es el agua captada, voy a considerar intervalos de 1 hora. Esto que está acá lo puedo calcular, ¿por qué? Porque conozco la orientación de la malla y tengo los datos meteorológicos, tengo la velocidad del viento, o sea, rapidez y dirección. La eficiencia, consideré la que dice Schemenauer para un mean volumen diámetro de 11 micrones. ¿Ok? Eso es lo que yo hice, un ejercicio. Y restricción, que consideré eventos donde la rapidez del viento era mayor que 1 metro por segundo. Esos fueron los que no consideré. ¿Ok? ¿Por qué? 2 razones. Mirando los datos, cuando yo tengo en primer lugar, los instrumentos dicen que el error en la dirección del viento, cuando yo tengo velocidades menores que 1 metro por segundo, no es confiable. Y la otra cosa que mirando, cuando yo tengo velocidades del viento o rapidez del viento menores que eso, normalmente es rocío. O sea, yo no tengo realmente flujo de incidencia, yo no tiene a veces eventos que esta calle son, por esa razón no se considera, pero ya el hecho de que, y de hecho uno se da cuenta cuando no tengo rapidez del viento menor que 1 metro por segundo, la veleta da vuelta en 360 grados, y eso se nota incluso en los promedios cada 10 minutos, que es lo que mide el instrumento. Bueno, ¿ok? Se nota, hay un cambio muy grande en la dirección del viento. ¿Ya? Pero eso es lo que dice el catálogo, por eso una de las razones. Ok, entonces, bueno, tomamos en cuenta todos los datos. Aquí los datos que consideramos para hacer esto eran de julio a diciembre, y uno da que los valores que le da de acá despejando, el resto despejando, ¿cierto? Y tampoco consideramos, acá sacamos fuera los eventos con precipitaciones y dejamos los eventos con... Sacamos por lo que sacamos las precipitaciones porque ahí hay una mezcla de cosas, así que... Y para esos valores nos da que el liquid water content tiene un valor máximo de 0.4 gramos por metro cúbico, que es lo que dice más o menos consistente con lo que uno encuentra en otras mediciones. Hasta 0.7 se han encontrado. Si yo le creo a nuestro instrumento, ya está bien, hemos medido nosotros, en los eventos que tenemos, hasta cerca de 2. Entonces uno empieza a entrar, pero eso es lo que hemos medido nosotros. Ok. Y aquí
que también es interesante mirar algunos días particulares. Aquí lo que yo tengo en línea continua es el contenido de agua líquida en la niebla, y la línea punteada es el agua colectada. ¿Okay? Yo no sé, hay también preconceptos en la gente, que uno cree que cuando hay niebla es como que tiene la misma forma el contenido de agua líquida y el agua que uno colecta. La gente, como que ha visto varios papers, pero entonces dicen, parece que depende del viento, pero no hay, como que no se habla del concepto de flujo de neblina. ¿Ya? Y aquí uno se da cuenta, bueno, aquí uno puede explicar, aquí uno ve que uno tiene, aquí en este intervalo el contenido de agua líquida se mantiene más o menos constante, a pesar de que el agua colectada baja. Y eso uno pensaría, bueno, ahí disminuyó el flujo acá, claro, disminuyó el flujo, menos velocidad del viento, o menos de su vene, que es puede haber cambiado la dirección también. Y por eso es lo que explicaría este pitch que está acá. Y en otros tienen más o menos la misma forma, como este caso que está acá, en fin. Y hay otros donde realmente tengo bastantes diferencias. Y eso tiene que ver con cambios. Esto para nosotros podría ser trivial, pero realmente cuando uno habla con la gente que trata de neblina, no le sorprende. ¿Okay? Y ahora vamos un paso más adelante. Teníamos ciertos datos, nosotros calculamos el contenido de agua líquida en la niebla. Entonces ahora decimos, partamos al revés. Tenemos el contenido de agua líquida en la niebla, conocemos el flujo de neblina porque tenemos el viento, veamos cuál es la mejor orientación del neblinómetro en el sentido de que capte más. ¿Okay? Y aquí está, bonito. Lo que se hizo aquí fue la diferencia entre lo captado actualmente y lo que captaría cuando está orientado hacia el sur, o sea, de sur a norte, ¿no? De sur a norte. ¿Okay? Entonces uno se ve, nosotros estamos actualmente, esto es 230 grados suroeste, suroeste, es un viento de, o sea, 230 grados quedan como por aquí, estos 270 son, esto es lo que tenemos actualmente, que es un 0, ¿ok? Y aquí tiene un máximo, disminuye aquí cuando trae entre el viento oeste y noroeste, por acá tiene el mínimo y después vuelve a subir. Actual son 230 grados y óptimo, según estos cálculos, no es ni siquiera un año completo, pero un ejercicio sería 217 grados. Lo otro también que es interesante es ver que si yo lo orientara hacia el sur o hacia el norte, queda lo mismo, el agua captada sería lo mismo que como está actualmente en 230 grados. Entonces lo que uno diría, bueno, tiene que rotarlo un poquitito, aquí son 240, 230, tengo que rotarlo un poquitito hacia el sur para que bueno, con eso colectaría un poco más de agua. Eso es lo que dice este resultado. Yo ahora me quiero criticar. Todas las críticas que no le pueden dar a esta metodología, que son cosas que no tienen. Se hizo un ejercicio que es válido, pero ¿cuáles son las cosas que uno tiene que mejorar? Por ejemplo, en lo que es la eficiencia. ¿Cómo se calculó la eficiencia? Lo que hicieron fue, tenían dos aparatos de estos que medían el contenido de agua líquida de la niebla con el mismo sistema, también con scattering de mí. Entonces miden, si tengo el viento, en este caso en esta dirección, miden la concentración o la distribución de tamaño antes de llegar a la malla y después de llegar a la malla. ¿Okay? El contenido de agua líquida en la niebla, eso es lo que se mide. Entonces con eso se calcula la eficiencia. A mí me parece que cuando uno calcula normalmente la eficiencia de cualquier cosa, no sé, por litros por kilómetros por litro de un auto, uno tiene combustible inicial y lo compara con lo que uno está ganando. Y aquí el combustible no es el RO por B. Así que probablemente eso hay que pensarlo de nuevo como metodología, hacerlo como distinto, y además que nadie te asegura que el contenido de agua líquida que está acá es solamente lo que pasó a través de esto, que lo que considera, sino que también hay agua que está de los alrededores, que pasó por el otro lado. Por lo tanto, mientras más baja sea la rapidez del viento, más grande es el error. En particular, si la rapidez del viento es 0, hay por los dos lados la misma cantidad de niebla. Eso es una cosa que todavía debe ser considerado, pero no hay más trabajos hechos en eso. Eso es algo que queremos hacer un poco más adelante también para volver a medir lo que es la eficiencia. Hay que pensarlo. La otra cosa que tiene que ver con el desfase temporal entre la llegada del flujo y lo que yo estoy captando. Uno se da cuenta que de repente hay captación de agua con humedad relativa de 60%. ¿Ya? Y eso, probablemente eso corresponda a eventos donde ya se retiró la niebla y sigue goteando. De hecho, yo lo he visto en terreno. Yo voy a terreno, me quedo allá 3 días en carpa
y de repente no hay nada de niebla, gotea todavía el aparato. Y eso no es fácil de considerar, porque realmente uno podría ponerse ya, la gente dice 20 minutos, y efectivamente yo mirando datos, de repente ya tenía humedad relativa, 100%, y 20 minutos después empezó el primer goteo. Pero probablemente, como digo, eso va a depender, y no siempre es así, otras veces no es así. Entonces es algo que uno podría tratar de entender, y para eso sirven más bien los datos en terreno. Como digo, no siempre humedad relativa es 100% sinónimo de que yo tengo nieve, a las condiciones. Pero, sin embargo, esta manera de medir el liquid water content es como una cosa barata, porque es más fácil instalar estaciones meteorológicas y tener un neblinómetro donde yo estoy escapando y midiendo simultáneamente, que comprarse este aparato que vale $84.000, más la energía que yo tengo que llevar, y etc. Así que en ese sentido puede ser una metodología que tiene cierta validez. Ok, ya, esto último no sé si me pasó esa de acá hasta acá. Y aquí está un poquito, le cuento el equipo de trabajo. Estamos trabajando con Pilar Cereceda, Claudia Campos y Miguel Concha son dos personas de aquí de La Serena, ingeniero civil, y él es un físico que está trabajando conmigo. Y aquí les cuento que la última vez que estuvimos ahí había un guanaco en el Sarco, que había llovido recién, que fue hace 2 semanas. Bueno, eso sería lo que les quería contar. ¿Preguntas, comentarios? Ya. Me llamó la atención que tú dices, o sea, a propósito de uno de las diapositivas donde el tema era la eficiencia, que tú dices, o dijiste que el aparato no es capaz de distinguir entre agua y aerosoles. Entonces la pregunta es, como están relativamente cerca del mar, según yo debería haber un montón de aerosoles marinos, porque nosotros cuando años atrás hicimos nuestras mediciones, arriba del Tololo habían aerosoles marinos. Entonces, me imagino que tiene que haber... Sí. Oye, pues, ¿cuáles son los aerosoles marinos que ocurren? Es que es una cosa interesante, o sea, por eso es que yo tengo 3 días de datos, o sea, tengo ya 3 días de datos que son buenos. Que los otros días hemos tenido problemas con las baterías, pero ya una campaña realmente hemos tenido medido en 3 días continuos. Y ahí, bueno, yo digo, aquí yo no veo niebla, y bueno, también queremos ver eso, o sea, también tengo mediciones cuando no hay neblina y tratar de mirar cuáles son. También es interesante mirar si tenemos los aerosoles, o el tamaño de los aerosoles es el mismo que cuando viene el viento, o tengo nieblas del mar o en la otra dirección. O sea, para aclarar un poco el mar, aerosoles, cualquier cosa que flote en la atmósfera. Los PM10 son partículas menores que 10 micrones. Partículas de, yo diría, sal marina, en ignorancia también, Na algo, entonces un aerosol marino. O sea, eventualmente los atrapanieblas podrían agarrar algo más que agua. O sea. Pero por supuesto, porque lo que uno debería también tener, que cuando tú tienes gotitas... No, o sea, cualquier cosa que flote es aerosol. Polen. Si va con, por ejemplo, en el caso del océano, si usted ha dejado tu auto alguna vez estacionado por ahí o sale pegando, hay una cosa pegajosa. Bueno, esas cosas pegajosas van en el aerosol marino. Es la sal. Y lo que uno tiene que, son cosas, eso nos falta mirar los datos, y ahora estamos recién mirando los datos, porque cuando tú tienes niebla, esos aerosoles deberían desaparecer, porque esos son los núcleos de condensación. Y cuando tú, por ejemplo, tomas una muestra y analizas el agua que tú tienes, cuando viene del mar, ahí adentro van a estar los aerosoles. Entonces también es una manera que uno debería poder analizar, por ejemplo, los isótopos. No sé, o sea, hay montones de maneras que tú puedes ver para ver cuál es el origen de... Porque tú, o sea, las gotitas de agua tienen un aerosol. Oye, Sonia, si yo quisiera poner uno de esos paneles, esas mallas, yo pensaría en una malla con una especie de embudo que fuera girable según la dirección del viento, y seguramente eso, pero claro que el costo sería altísimo, pero... Lo que pasa es que tú tienes que estudiar las condiciones meteorológicas del lugar donde tú quieres mirar primero, si no quieres medir. O sea,
Claro, eso tú no se puedes ir acomodaría viendo. directamente, Claro, digamos, si a las tú tienes condiciones una cosa climáticas. como viento del valle, donde el viento viene en una dirección y después en la otra, es facilito instalarlo, porque tú lo colocas contra el viento. Si te quieren 20, no sé, pues aquí por ejemplo tenía hasta un 20% más de captación de agua cuando lo movía de la situación actual a 217 grados. Pero tú pues, vas a captar agua también, y ahora que sea girable es más caro, Sí, también correcto. tienes el problema de que tienes que perseguirlo con una vuelta por sí, ¿no? Exacto. Y eso, Que se ve letra, es que eso es lo que pasa con energía, con todo. Costo versus beneficio. Si tú estás en una parte donde no tienes agua y tú tienes que traer el agua, te la traen en camiones, puedes analizar que el neblinómetro es barato. Y por último, lo que se hizo por mucho tiempo, que la gente iba, tenía un tambor y después de una semana iba y lo vaciaba y medía cuánto yo tenía por semana. Entonces es difícil ver como la resolución espacial de que a qué hora del día tú captabas. Algunos experimentos de esos hay también, pero o sea, claro, porque medir, porque ahora también hay aquí el Nazareno Carvajal, que no sé si tú lo conoces, diseñó por ahí un neblinómetro, que el neblinómetro es para medir, el atrapaniebla es para captar, para medir, que tiene también una sensor y va guardando los datos, un viento. Pero te fijas, o sea, si tú lo dices, si esto es muy caro, simplemente, o sea, instalar, el neblinómetro vale como 300.000 pesos, no es caro. Pero y si no hay niebla, ¿para qué vas a colocar 300? ¿Para qué vas a poner ese...? Y el otro que no se ha estudiado mucho, que tú me has hablado, que tiene que ver con justamente la del rocío, que hay mucho rocío también. Y también es interesante, que también creo cuando no tienes... no sé si lo necesito cerrar, pero por si acaso, cuando tú no tienes... se me fue la onda con el asunto de la batería aquí, ¿qué estaba diciendo? Se me fue la onda. Sí, ¿Ah? Claro, no es... En fin, hay muchas cosas, muchos factores que al final uno dice, lo instalo o no lo instalo, eso va a depender de qué tan caro te trae la otra solución. Uno hace un cierto análisis, eso es lo que uno hace, pero normalmente ya uno sabe cuáles son los lugares que tienen. Estaba hablando de rocío, porque también, o sea, por ejemplo en Caleta, más bien yo quedo rocío que niebla. La niebla normalmente cuando tengo tipos de lugares altos, y de hecho nosotros tenemos un segundo sitio de estudio que queda en Los Choros, un poco más al norte, que está como a 340 metros de altura, y la verdad es que tú notas la diferencia en captación de agua. Claro, bueno, en Rocío la gracia que tiene es que existe no necesariamente cerca del mar, existe en cualquier parte, claro. Y varía menos que, bueno, que la precipitación, y digamos, en años de sequía se ha medido aquí que el rocío equivale más o menos al 50% o hasta el 80% de la precipitación que hay del cielo, midiéndolo en lugares absolutamente que tú miras y lo ves seco, reseco, puras piedras y etcétera. Y sin embargo, si uno hubiese puesto ahí algo para recoger el rocío, tendría sus buenos litros de agua. Lamentablemente nuestras autoridades nunca le han querido hincar el diente, aunque se les ha dicho. Hay que hacer algunas investigaciones probablemente al respecto, que tampoco no se ha hecho todavía. Yo creo que de verdad que es una fuente importante de agua. Y yo lo veo así, dime. Sonia, muy interesante el trabajo de aplicación. Lo que me llamó la atención y quería preguntar, que yo creo que un parámetro que es fundamental ahí en esas cuestiones de la distribución real, o sea, el tamaño de esas gotículas, Sí. gotas de agua, Sí. que están contenidas en niebla. Sí. Y yo creo que son dos situaciones distintas. Una es la humedad natural que está en el aire, natural entre comillas. O sea, yo creo Vapor de agua. Sí, el vapor de agua que Claro. está en el aire. Y se puede captar a través de técnicas varias. Se Sí. puede sacar. Sí. Pero ese es un caso específico de Esto no es lo mismo. No. Sí, es un caso específico de agua que está, digamos, súper condensado, o sea, casi condensado. Son gotitas, ¿Ah? exactamente, son Y gotitas de agua. es un flujo, de hecho un flujo que se puede considerar, dependiendo de las condiciones, un flujo laminar que tiene sus particularidades, depende de la zona, etc. Entonces, lo que voy es, ¿cuán profundamente fuiste o cuánto se sabe al respecto del tipo de distribución que esa agua presenta? Y porque yo creo que ese es el parámetro fundamental para que tú sepas qué tipo de atrapador lo vas a usar, y ahí aumentar o no la eficiencia de tu trabajo. Entonces,
Para mí lo más importante, es súper importante. Claro. ¿Cómo has tratado ese problema? Eso es lo que vamos a empezar a medir. Este es un resultado preliminar. O sea, eso se está midiendo, ya tengo algunos datos que no los he analizado bien, porque hay un problema, parece, con un factor de calibración con el equipo que tenemos en este momento. Eso estoy empezando a analizar, eso es sumamente importante. La medida de la intensidad de la niebla en otros trabajos, lo que se hace es en función de lo que se llama la visibilidad, que es una cuestión así como que ponen poste y ve hasta dónde se ve, y con eso hay fórmulas empíricas que te dicen cuánto vale el contenido de agua líquida en función de la visibilidad. Y la visibilidad, por supuesto, tiene que ver con lo que llaman la intensidad de la niebla, y la intensidad de la niebla tiene que ver con el tamaño de partículas, la distribución del tamaño de partículas. O sea, si yo tengo este máximo por acá, por supuesto que voy a tener contenido de agua líquida más grande. Tú tienes toda la razón, porque aquí tú te das cuenta de la tremenda sensibilidad de la eficiencia de ese experimento, aunque uno puede decir hay que mejorarlo con respecto al tamaño de la gota. O sea, esto que está acá llega a 0 pero rápidamente, y se pasa del 100% también rápidamente, aquí está en 140. O sea, esto hace la integral bajo la distribución, digamos que la distribución roja que se ve ahí, sea la distribución real en un caso específico. Claro, esto es un caso específico, no es un promedio en un evento de nube que vimos en el... Cuando estás ahí poniendo su atrapador, la verdad estás integrando, entre comillas, bajo una franja muy estrecha, muy angosta, bajo su distribución. Entonces yo creo que el entendimiento de ese proceso te daría la puerta para aumentar la eficiencia de ese sistema. Y por eso es que fue tan importante que nosotros adquiriéramos justamente este Fog Monitor. O sea, realmente no es fácil conseguirlo porque es demasiado caro. Te iba a sugerir una cosa acá en la zona, por los observatorios que existen. Hay todo un cuidado en estudiar la atmósfera para hacer modelos de previsión de humedad, de velocidad de viento, etc. Yo sospecho que hay maneras de medir la radiación infrarroja con precisiones de, no sé, las células, pero de pocos metros o algunas centenares de metros. Y tú, como sabes, como conocedora de la zona, conoces dónde se concentran esos flujos de niebla, podría eventualmente pescar de esas imágenes de infrarroja cuando ocurre un fenómeno de niebla, cuando es simplemente vapor de agua en gran escala. Y de ahí intentar sacar, por ejemplo, del flujo infrarrojo, la cantidad de agua asociada a esas nubes. Y de ahí calcular esos parámetros tan importantes para ti, que la densidad de agua por centímetro cubo o metro cubo, lo que sea, ¿entiendes? Quizás el tamaño promedio de esas gotas. Yo creo que puede ser una herramienta o herramientas buenas para tu trabajo. Claro, lo que pasa es que cuando tú miras con imágenes de satélite, no necesariamente las nubes que tú ves están tocando la superficie. Hay ciertas técnicas para mirarlas. Y yo tampoco, no es fácil, la neblina es muy... Alguien dijo, por eso es la y no él. Viene, va... Voluble. Es voluble. Yo estoy diciendo, tengo acá arriba, pasa la neblina, tengo neblina en los dos, sí, en los dos. Los observatorios tienen acceso a imágenes en tiempo incluso. Cambio de opinión. Eso es una cosa que uno puede tratar de ver. Yo imagino que esos spots, eso debería aparecer como si manchones, spots en una imagen más amplia. Sí. Es una idea que hay que tratar de mirar, pero como digo, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer cuando todos estos problemas técnicos que tengo, es poner este aparato y tenerlo midiendo continuamente. Esa es la idea, porque lo pueden probar y es demasiado caro. Rolls Royce me dice. No es, claro, eso es lo que uno pueda, porque la verdad es que hay trabajos también donde tú tratas de mirar y ver, pero sí, son cosas que se pueden hacer, pero solamente de imágenes de satélite falta información para poder decir, hablar lo que tiene, claro, física de... Eso para mí tiene que ver con la sesión de shock efectiva de esa distribución. Sí, y si tú tienes conocimiento de esa sesión de shock de manera eficiente, puedes elaborar un aparato mejorado para incrementar esa interacción y captar más agua del proceso, ¿entiendes? Claro, o sea... En el fondo es un problema... Claro, no captar necesariamente más agua, sino que tú ves cuando tú tienes ahí, puedes sacar información sobre el contenido de agua líquida y el flujo y tratar de mirar, relacionarlo con... Porque para poder captar agua necesitas la tecnología. ¿Ya? Sí, claro. Bueno. Claro, pero son cosas que uno puede tratar, son temas abiertos y creo que esto que estamos midiendo acá para muchas, hay muchas. O sea, yo les mostré varias cosas acá, pero hay muchas incógnitas dentro de esto que uno tiene que tratar de entender. Ahí donde voy es que si tú al escribir un proyecto, por ejemplo, pedirle dinero al
gobierno regional o una de las agencias de inversión que invierten en investigación aplicada, ¿no?, a problemas específicos. Por ejemplo, el agua es un problema súper importante. Entonces, si con ese tipo de argumentos tú puedes eventualmente obtener dinero para invertir en su investigación e intentar contestar esas preguntas. Un proyecto FONDEF. O sea, de que, mira, ¿sabe qué? Podríamos implementar en X% la eficiencia de captación de agua. Claro. Si pudiéramos hacer eso, entonces eso puede al final convencer a la gente que tiene la caneta, el apps, y darte el dinero para tu investigación. Yo te digo, los proyectos aplicados acá en Chile, tú tienes que decir, yo tengo que hacer algo y yo tengo que tener empresas que están interesadas en este producto, que en este caso son mineros, que necesitan agua, por ejemplo, o algún agricultor. Eso es lo que uno necesita. De hecho, el proyecto FONDEF que yo tengo ahora en el pronóstico de la energía que genera los parques eólicos, uno tiene que buscarse empresas que están interesadas en comprar más adelante el producto. Así funcionan las agencias, no tienen dinero para esto, pero es una buena idea, digamos. O sea, hay cosas que son temas que pueden ayudar a entender lo que es la niebla, porque realmente hay muchos trabajos sobre niebla, más de 470 por ahí se contaban, pero hay muchas incógnitas y hay muchas descripciones que son más bien del estilo cualitativo. ¿Ah? Realmente esa niebla normalmente viene del océano, ¿no? Eso es lo que decía, con lo que mostraba anteriormente, cuando yo mostraba captación de agua, no es solamente cuando yo viene de esta de acá. O sea, tú mencionaste dirección 230, sur-oeste, o sea, estaba me acordando de ese parque Fray Jorge que está acá, al sur, donde ese fenómeno es también, eso también es claro, ahí tú tienes mucho. Y aquí tú ves que hay captación de agua. Este es viento del mar y esto es viento de la costa. Probablemente esto ocurre frecuentemente en la noche. También hay niebla que se forma, o sea, el cuerpo de agua en general, o sea, sobre el claro en las mañanas tempranas. Sí, se la niebla de radiación, pero esa no es poquita y no alcanza a captar agua. Antes que llegue donde lo vas a medir, desapareció. Es que el video que Sonia mostró es impactante, ¿eh? Es un truco. Y parece bonito, ¿eh? Vamos a mostrarlo de nuevo. parece una pequeña tempestad Me compré una máquina fotográfica para flujo no ver de agua. Yo creo que eso era el sur, Interesante. Crea, ¿no? Esa, mira, hay Eso un tambor. Esta agua se guarda en un tambor de 5.000 litros y se llena en una semana. es Punta Arena. Sí, Eso fue lo que pensé. Esto pierde Un día soleado, Punta Arena. rápido se va la... Se nota que son áridas y ahí se vio un puma la última vez dando vueltas. Es hermoso, yo encuentro súper lindo. Me hubiera servido ahora que cortaron el agua en la casa. Pero como digo, mejor saca de poner de lo que tú tienes en tu techo, le pones una canaleta, que es lo que no tienen acá en la Serena, aquí en Serena no tienen en las casas una canaleta, y esa la guarda y el agüita la guarda en un tamborcito. Entonces, Sonia, eso es lo que me llamó la atención, por eso pensé en el satélite. Sí. Eso es un evento local. Sí. Puede estar ahí sol en el valle, acá en la Serena relativamente despejado, y eso ahí a unos 50 kilómetros del norte. Esto ocurre en la zona costera, el cerro relativamente sobre los 600 metros, o 500, 600 metros. Bueno, Fray Jorge está... Esa cantidad de agua y una buena medición de satélite, Sí. con el detector adecuado, Sí. debería ser posible de detectar e incluso De detectar. calcular el flujo. Sí. Y de ahí tú encontrarías una manera de calcular la cantidad Vamos de a agua. conversar y evaluar el flujo también de ahí, ya. Puede ser. Pero sería súper interesante, pero la verdad es que Mucha hay radiación poca... en infrarrojo. Claro. Por la radiación infrarroja, ¿qué temperatura hay? Un comentario. Ya. En el aeródromo de la Florida hay 2 cámaras instaladas que son para la cuestión aeronáutica. Una mira hacia el océano y la otra hacia el interior. Y bueno, en los días nublados fundamentalmente es muy interesante mirar esas cámaras, porque después tiene la opción, o sea, que están entregando la información en tiempo real y tú puedes hacerlo correr. Es súper impresionante ver cómo se mueve la niebla. O sea, Sí. baja, sube, desaparece y vuelve a aparecer. Sí. O sea, yo normalmente lo miro cuando mi hijo dice... Yo que también, viene la tengo otros videos muy bonitos. Tú ves que baja los cerros, pero hasta ahí nomás llega y sigue bajando, pero no llega más abajo, desaparece. Eso, ahí yo tengo unos videos, tengo muchos videos espectaculares. Ese fue un cañón Y también. forma muy, o sea, hay mucho movimiento sin que haya mayormente viento, eso es curioso. Pero el viento más arriba, lo que tú tienes que el viento más arriba, eso es lo que mueve la niebla. Lo que pasa, y también es bien interesante, porque uno trata de generalizar. Por ejemplo, nosotros tenemos una estación meteorológica, ¿ok?
por cerro al lado norte, cerro al lado sur, mi estación meteorológica. Y yo he visto que cuando hay niebla se nota que donde está la trapa niebla, que está, no sé, a 20 metros de mi estación meteorológica, a veces tiene dirección del viento acá y está corriendo 30 grados. Y a veces me subió el cerrito y ha venido la nieve y tú ves que aquí es mucho más rápido que acá, y sube el cerro y vuelve, o sea, realmente, y no siempre. O sea, la dinámica es espectacular, yo me entretengo, pero así, mucho mirando la Una vez estaba allá en la nube, colina súper lindo. esperando algo, no sé, me acuerdo bien, pero era hora del almuerzo casi. Y súbito uno miraba hacia el Coquimbo y la bahía y venía así un colchón de niebla, así, y eso venía como pasó 15 minutos, serena estaba abajo, un colchón y eso siguió subiendo y de ahí se queda atrapada aquí por el Cerro Grande. ¿Sí? Y después a poner de vez desaparece. Porque el Cerro Grande, claro, el Cerro Grande, muchas veces pasa eso. Bueno, en la quebrada de los Choros, de repente baja la niebla del mar y se mete a la higuera, lo que le llaman los locales la chorera. Y eso te toca a ti. Y cada vez que entra la niebla, según cuentan los lugareños, se muere alguien. ¿Ah? Ese otro fondo. No, pero esto, bueno, esto no es, ya vieron que está efectuado este proyecto financiado por la empresa privada. Que si no, no habría salido. Nadie, bueno, yo les cuento, es este aparato, el Fog Monitor, es el único que hay en Chile. Ahí en la Universidad de Chile se ha tratado 2 años de presentarse, de pedirlo con un fondecito y no ha resultado. Es muy caro, son $84.000, más la importación. Sí. Sería miserable millones. ¿Quién le sigue? Yo tengo un cheque aquí. Bueno, agradezcamos la